perdón, aquí, a través de las arterias coronarias derechas específicamente, con respecto a lo que es el infarto miocardio posterior, a través del electrocardiograma de la derivada 1 a la 4, en la cual vamos a ver la afectación de la arteria coronaria circunfleja distal izquierda, con respecto a lo que es el infarto miocardio ventricular derecho, con la derivada afectación del electrocardiograma de la derivada 2, 3, ABF, y con respecto a la precordial 4 reversa, en la cual se va a ver afectado lo que es la arteria coronaria derecha. Hablemos propiamente de la actividad contráctil del corazón. Para tal sentido, hablemos del ciclo cardíaco, la cual es la contracción del ventrículo izquierdo, la relajación del ventrículo izquierdo y el llenado propiamente del ventrículo. El ciclo cardíaco es la secuencia de hechos que producen durante un latido cardíaco, el cual va a estar determinado por un proceso de diástole y de diástole. La sístole, perdón, con respecto a un proceso de contracción que proviene del vocablo griego, y la diástole, el cual va a provenir del vocablo griego, en el cual va a atribuir a lo que es enviar y a lejanos. El ciclo cardíaco empieza cuando el nodo sinusal inicia el latido cardíaco. Hay que tener en cuenta que las proteínas que van a actuar durante el proceso de contractividad es la actina, la miosina, la troponina, C, la troponina I y la actinina, o también conocido como la conectina. La actina es el filamento más delgado, la miosina es el filamento más grueso, la titina es la molécula elástica que proporciona cierto sostén o fijación a lo que es la miosina. Aquí tenemos lo que son las fibras musculares del corazón y su disposición en sarcomas. Aquí observamos lo que es el núcleo del corazón. Tenemos las disposiciones entre las líneas Z, las disposiciones de las fibras de actina y de miosina. Para ser más específicos, tenemos las líneas Z aquí, como hemos mencionado, las fibras de actina, las fibras de miosina, las titinas. Hay que tener en cuenta que la actina con la miosina va a producir el proceso de contractibilidad, el cual va a discurrir a través del movimiento entre ellos, en el cual van a intervenir dos tipos de moléculas, uno que es el ATP y el otro que es el calcio. Hay que tener en cuenta que el desplazamiento de los filamentos delgados, que viene a ser sobre el grueso, determina el proceso de acortamiento del sarcómero, el cual va a generar el proceso de contractibilidad muscular cardíaco. Para el proceso de relajación debemos tener en cuenta que la troponina T va a actuar a través de la fijación y el reconocimiento de la tropomiosina, a la que se va a estar cerca a la actina. Esta va a depender del proceso de la falta de unión, ya sea de un elemento como el calcio o el ATP. En el proceso de contractibilidad, estas fibras van a estar interactuando por un intercambiador, como pueden observar acá, de calcio, el cual permite la interiorización de este componente iónico, permitiendo que la actina y la miosina hagan su efecto de movilidad entre ambas fibras. Y el proceso de relajación permite la liberación de este y que no continúe el proceso de acortamiento de sarcómero, sino que haga el proceso reverso. Como podemos observar, ya no existe mayor acortamiento y lo único que existe es el proceso de relajación. Perdón. Con respecto al ciclo cardíaco, debemos tener en cuenta que existen tres factores que van a intervenir principalmente en el ciclo cardíaco. Una es la ley de Frank-Starling, en el cual consiste que cuanto más alejado estén las fibras de actina y miosina, mayor va a permitir la actividad contráctil de este músculo o del sarcómero. ¿En qué sentido? Si el corazón tuviese la posibilidad de obtener más sangre, va a generar un proceso de distensión de sus fibras. Al generar un proceso de distensión de las fibras, los componentes de actina y miosina van a estar tensos a un punto de sujeción mínimo. Y cuando ingrese el potencial de acción, va a ser más eficaz el efecto contráctil. Pero esto no se cumple en su totalidad, ya que si ingresa mucha sangre y hay mucho proceso de distensión,
Las fibras de actina y miosina pueden llegar a no tener un punto de fijación y no permiten la actividad contráctil, lo cual va a involucrar también la función contráctil, lo cual a su vez va a tener repercusión a nivel de la frecuencia cardíaca. Hablemos con respecto al proceso de precarga. Hay que tener en cuenta que es la carga previa al inicio de la concentración o la contractibilidad, consta de un retorno venoso principalmente, y esto se debe al volumen de sangre que proviene del territorio venoso. Cuando existe un aumento, genera un aumento en la presión ventricular y un aumento del volumen sistólico, por el principio que hemos mencionado con respecto a lo de Frank Starling. Hablemos de la postcarga. Es la carga ulterior al inicio de la concentración o la contractibilidad, contra la cual el ventrículo izquierdo se contrae durante el proceso de expulsión. Hablemos del ciclo cardíaco, el cual vamos a saber que es un proceso sistólico y diastólico. El proceso sistólico vamos a observar que existe una contracción atrial o auricular, una contracción isovolumétrica, un proceso de eyección ventricular rápida, un proceso de eyección ventricular lenta. En cambio, el proceso diastólico es un proceso de relajación isovolumétrica, un llenado ventricular rápido y un llenado ventricular lento. Con respecto a la contracción auricular, debemos tener en cuenta que completa el llenado ventricular. Aproximadamente este va a estar determinado por un 20 a 15% del volumen ventricular. Se da propiamente después de haberse originado de la despolarización de la onda P. Tenemos que tener en cuenta y hacer énfasis en que todo proceso muscular o motor siempre está precedido con respecto a una actividad eléctrica. Aquí podemos observar lo que es con respecto al proceso sistólico atrial o el proceso de contractibilidad auricular, el cual va a permitir vertir la sangre que queda a nivel auricular para poder hacer el llenado ventricular. Y una vez que la sangre haya ingresado al territorio ventricular, lo que sucede es que va a empezar a aumentar la presión intraventricular, y para evitar el flujo retrógrado, lo que va a hacer las valvas es cerrar y las cuerdas tendinias hacer un efecto de tensión para que no exista un proceso de protrusión y que la sangre vuelva a retornar al territorio o a la cavidad auricular. Con respecto a la contracción del ventrículo izquierdo, se inicia con la llegada de iones de calcio a las proteínas de contracción, que desencadenan la interacción de actina y miosina, que habíamos mencionado hace un instante. Esto, a nivel del electrocardiograma, es el inicio de la onda R, que está propiamente del complejo QRS. Aumenta la presión a nivel de la región ventricular izquierda, en el cual debe exceder la presión de lo que viene a ser la aurícula izquierda, que es aproximadamente entre 10 a 15 milímetros de mercurio. Con respecto a la contracción isovolumétrica, es el periodo de entrada de lo que viene a ser la válvula mitral y la aórtica. Hay que tener en cuenta que este periodo se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares, que es la válvula mitral y tricuspidia. Por el gran aumento de la presión se produce protrusión de las válvulas auriculoventriculares hacia las aurículas, lo cual no genera que exista un flujo retrógrado, gracias a lo que viene a ser las cuerdas tendinias y a la actividad propiamente de los músculos papilares. Como podemos observar, la contracción isovolumétrica únicamente lo que busca es incrementar la presión intraventricular para poder vencer la presión de apertura tanto de la válvula aórtica como de la válvula pulmonar. Sabemos que la válvula pulmonar tiene una disposición, la válvula pulmonar tiene una disposición de apertura entre 10 a 7 milímetros de mercurio, y en cambio, con respecto a lo que es la válvula aórtica, puede aperturarse entre lo que son los 90 a 100 milímetros de mercurio. Propiamente, cuando se está realizando este proceso de contractilidad isovolumétrica, ya existe la generación del complejo QRS a nivel del electrocardiograma.
Y sabemos que justo en este proceso, a nivel de la auscultación, nosotros somos capaces de percibir o de captar el primer sonido, que es proveniente al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Hablemos con respecto a la fase de expulsión rápida, que es la fase en la cual se produce que la presión del ventrículo izquierdo excede a la presión de la válvula aórtica. Esta fase produce una gran caída del volumen ventricular y un máximo flujo aórtico. Como podemos observar, perdón, la fase de eyección rápida se inicia con la apertura de lo que viene a ser la válvula aórtica, lo cual va a generar que la sangre del territorio ventricular pase fácilmente al territorio de la arteria aorta, generando que descienda esto, su volumen ventricular, su presión ventricular, y que en algún momento genere tanta la disminución que llegue a cerrar lo que va a ser la válvula aórtica, como vamos a verlo más adelante. Vamos a ver también la fase de expulsión lenta, la cual genera una disminución de la concentración de calcio sistólico, lo cual causa, por parte de la captación de este elemento a nivel del sistema reticular, aparece el proceso de la repolarización ventricular. Durante esta fase, la sangre del ventrículo izquierdo a de la arteria aorta disminuye con prontitud y el cierre de la válvula aórtica. Como podemos observar, aquí tenemos que empieza a disminuir la presión a nivel de la arteria aorta. Cuando disminuye por debajo de 90, sucede el cierre de esta válvula, pero no indica que la presión va a seguir cayendo o disminuyendo a nivel del territorio arterial, ya que se mantiene gracias a los componentes que están en el territorio vascular. Aquí un poco de paréntesis vamos a hacer. El territorio vascular de las arterias se caracterizan porque la túnica media tiene fibras elásticas y musculares que tienen gran distensión y gran retorno a su posición normal, lo cual genera que la sangre se propulse en una dirección o de forma unidireccional, permitiendo así, primero, mantener una presión de movimiento continua. Segundo, que la sangre se pueda dirigir a las porciones distales. Por este principio, por este fenómeno físico, se usa para poder determinar primero también las pulsaciones, la presión arterial. Ahora, con respecto a lo que estábamos mencionando del cierre de la válvula aórtica, debemos tener en cuenta que esta constituye, durante el proceso de evaluación o de auscultación, la generación de poder captar el segundo ruido cardíaco, que también es normal a nivel de todos los adultos, que se debe al cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas, que son la arteria aorta y de la válvula de la arteria aorta y válvula de la arteria pulmonar. Hablemos con respecto a la relajación isovolumétrica. Cuando la inercia de la sangre se agota, la gradiente adverso hacia el ventrículo tiende a producir un reflejo o un reflujo en el que va a ir frenado por el cierre de las válvulas semilunares. Este cierre abrupto produce el proceso del segundo ruido que ya habíamos mencionado. Durante esta fase hay una caída abrupta de la presión intraventricular. Hablemos con respecto al ciclo cardíaco. Todo el tiempo desde el cierre de las válvulas auriculoventriculares han ido llenando las aurículas, ya que este ha sido un flujo casi continuo desde las cavas pulmonares, desde las cavas superior e inferior y de las venas pulmonares. Para ello, al estar cerradas las válvulas, se produce un incremento de las presiones auriculares, únicamente por el llegado o el retorno de la sangre del territorio venoso o del territorio pulmonar, dependiendo de la aurícula derecha o izquierda. Si estamos hablando con respecto al proceso diastólico, que es el proceso de relajación, de captación de volumen o de captación de sangre, debemos tener en cuenta que existe un proceso de relajación isovolumétrica en la cual la sangre va a retornar hacia el territorio auricular o hacia las cavidades auriculares. Y como pueden observar por la imagen de tonalidad amarilla, si pueden seguir el cursor por favor, van a ir aumentando el retorno. No sé si pueden observar, por favor me confirman si llegan a observar el cursor.
el cual determina el aumento del volumen auricular, el cual vamos a observar que existe una relajación isovolumétrica. Hablemos también con respecto al llenado ventricular rápido, el cual se inicia cuando la presión ventricular es menor que la aurícula y abre las válvulas auriculoventriculares. Hay un paso rápido de sangre debido a la diferencia de presiones, la relajación diastólica contribuye y se produce la auscultación del tercer ruido. Este ruido ya es un poco más característico del territorio patológico debido a que puede ser debido a dos etiologías. Uno, debido a un llenado rápido, ya que la sangre golpea con la pared ventricular, o la otra posibilidad o alternativa se debe a un proceso de calcificación o deterioro a nivel de la pared ventricular que genera este ruido tan característico. Aquí podemos observar lo que se determina con respecto al llenado rápido ventricular, el cual va a iniciar con el incremento del volumen en la cavidad ventricular. Y aquí hemos mencionado que se puede escuchar el tercer ruido cuando la sangre golpea la pared ventricular. Hablemos con respecto al llenado ventricular lento. Se inicia al reducir la gradiente entre las aurículas y los ventrículos. Se va a dar por el paso sanguíneo que es lento, es responsable del 20% del llenado ventricular, es la fase corta del ciclo cardíaco, termina cuando se inicia un nuevo proceso de despolarización auricular. Hablemos con respecto a la diástasis. Sabemos que este proceso de diástasis va a estar determinado, principalmente por un proceso en el cual el volumen ventricular va a ir completándose a nivel de su volumen total para permitir iniciar un nuevo ciclo cardíaco o un nuevo latido. Hay que tener en cuenta que durante esta fase no existe ningún ruido característico y tampoco se puede observar ningún trazo a nivel del electrocardiograma. Entonces, a resumidas cuentas, para únicamente observar las gráficas, en la parte sistólica o en la fase sistólica tenemos la contracción auricular, el cual primero vamos a tener un cambio a nivel de la parte eléctrica, que va a estar graficada por la onda P. Durante todo este proceso de la onda P va a realizarse el proceso contráctil muscular a nivel de las aurículas, el cual, como pueden observar, va a ir incrementando la presión para posterior permitir que esta sangre de la región auricular pase al territorio ventricular, gracias a que están aperturadas las válvulas auriculoventriculares. La siguiente parte viene a ser la contracción isovolumétrica, en la cual esta sangre que provino de la región de las aurículas generó que aumente el volumen, también aumente un poco lo que es la presión intraventricular, genere el cerrado de las válvulas auriculoventriculares e inicie la contracción isovolumétrica, en la cual no va a haber una variabilidad de los volúmenes, únicamente va a incrementar la presión con la finalidad de superar la presión de la válvula pulmonar y aórtica, dependiendo del ventrículo derecho o izquierdo. Aquí centrémonos únicamente del territorio de la región ventricular izquierda. Va a llegar a vencer esta presión de apertura entre los 90 a 100 milímetros de mercurio, generando que la sangre del territorio ventricular pase a la arteria aorta. Con respecto a lo que viene a estar determinado, a lo que es el cierre de lo que hemos dicho durante la fase de contracción isovolumétrica por parte de las válvulas auriculoventriculares, vamos a ver el primer ruido que constituye al cierre de estas válvulas propiamente, de la mitral y la tricuspidia. Con respecto a lo que es el llenado rápido, por parte de sistólica, vamos a observar que la sangre que fue del ventrículo al territorio de la arteria aorta va a generar una fase muy rápido de que la sangre ventricular o el volumen ventricular pase a la arteria aorta,
que en un momento dado va a empezar a decaer o disminuir. Todo este proceso que hemos mencionado, tanto la contracción isovolumétrica como el llenado rápido, es posterior a haberse originado por el complejo QRS a nivel del electrocardiograma. Con respecto a lo que es el proceso de relajación o reducción durante la fase de inyección, debemos tener en cuenta que la sangre que ya ha ido disminuyendo a nivel del territorio ventricular y que está pasando a nivel de la arteria aorta, va a generar que la presión va a ir disminuyendo a nivel de la arteria aorta, lo cual va a generar que ésta pueda descender por debajo de los 90 milímetros de mercurio, generando el cierre de la válvula aórtica. Este cierre no significa que la presión va a continuar disminuyendo, sino que la arteria aorta, al tener sus fibras de elastina y sus fibras musculares en la túnica media, va a permitir que la arteria se distienda y retorne a la normalidad, generando un efecto de movimiento unilateral, de propulsión unilateral de la sangre. Este principio físico que hemos visto a nivel de la arteria aorta es el que se basa para primero hacer la evaluación de los pulsos, ya que este efecto a nivel de la arteria aorta se transmite a nivel de todas las arterias. Y por eso de tal manera podemos nosotros evaluar las pulsaciones de manera similar o equivalente a los latidos cardíacos en lo que viene a ser el pulso carotídeo, el pulso radial, el pulso popliteo, el pulso pedio, a menos de que exista alguna patología vascular, lo cual generaría que no puede ser equivalente a este tipo de evaluación. Y la presión arterial se mide bajo este mismo principio para poder saber cuál es la presión sistólica y la presión diastólica. Hablemos con respecto al proceso de relajación isovolumétrica. Se realizó el cerrado de lo que va a ser la válvula la válvula aórtica y la válvula pulmonar, lo cual va a estar determinado para el segundo ruido, que es el cierre de estas, de la válvula pulmonar y aórtica o semilunar o como quieran mencionarles, que son las sigmoideas. Hay que tener en cuenta que no va a haber una variación en volúmenes, lo único que va a suceder es que la presión va a seguir descendiendo. Mientras la presión va a ir descendiendo a nivel de las aurículas, lo que sucede es que va a ir captando, va a ir retornando la sangre del territorio sistémico y pulmonar, lo cual va a ir generando un aumento. Va a llegar un momento en el cual esta sangre va a generar del territorio auricular la apertura de las válvulas auriculoventriculares para que el volumen ventricular vaya a ir aumentando. Y esto, en la fase de llenado rápido, va a generar el tercer ruido, que va a ser patológico, el cual consiste en que la sangre va a golpear muy rápidamente o muy fuertemente la pared ventricular. Y como les menciono, puede deberse a dos etiologías. Uno, es que exista un proceso de calcificación a nivel de la pared ventricular o proceso de calcificación de la pared ventricular que puede haber generado este sonido patológico. Y esto va a ir aumentando paulatinamente el volumen ventricular, perdón. Y la última fase es la diastásica, en la cual únicamente va a ir aumentando el volumen ventricular para reiniciar el ciclo cardíaco. Hay que tener en cuenta con respecto al ciclo cardíaco derecho, esencialmente es igual que el izquierdo, se diferencia en la duración de las fases, se debe a que el ventrículo derecho maneja presiones mucho menores que lo que es la región del lado izquierdo. Con respecto al ciclo cardíaco del lado derecho, vamos a tener en cuenta que la despolarización del ventrículo izquierdo ocurre en milisegundos antes que el derecho. Por eso la contracción isovolumétrica del territorio ventricular izquierdo comienza antes. Por lo tanto, la válvula mitral se cierra un poco antes que la tricuspidia. Solo se ausculta con fonograma de alta resolución, el estetoscopio de alta resolución o si no utilizando la campanilla. Con respecto a las presiones que se deben vencer en los ventrículos son para poder permitir la apertura de la válvula pulmonar por parte del ventrículo derecho es de 12 a 15 milímetros de mercurio, de lo que viene a estar determinada por ventrículo izquierdo para la válvula aórtica, algunas literaturas refieren de 120 a 100 milímetros de mercurio. Por ello, la concentración
la contracción isovolumétrica es más corta en el ciclo derecho que en el izquierdo, por lo que se inicia antes el proceso de eyección a nivel del ventrículo derecho que en el izquierdo. Con respecto a la duración de las fases eyectivas, son distintas debido a la diferencia de presiones del cual se realiza el proceso de cerrado. La válvula pulmonar tiene una presión de cerrado de 7 a 10 milímetros de mercurio, y con respecto a la válvula aórtica, este va a tener de 60 a 80 milímetros de mercurio. Para ello, la fase de eyección rápida y lenta termina primero en el ventrículo izquierdo y la válvula aórtica se cierra primero que la pulmonar. Con respecto a lo que es la fase de eyección del ventrículo derecho, tiene la particularidad de ser sensible al retorno venoso. Cuando hay un proceso de inspiración, se incrementa la presión negativa intratorácica, la eyección se prolonga más tiempo. Aquí se puede producir el desdoblamiento para poder permitir la evaluación de la válvula mitral y tricuspidia. ¿Existe alguna duda o pregunta con respecto a esta clase de anatomía y fisiología? Una consulta, doctor. ¿Le escucho, señorita? ¿Me escucha? Claro y fuerte, señorita. Sí. En caso de las personas que sufren de presión baja, ¿se debe también a una enfermedad del corazón o es algo fisiológico? Porque mi presión es baja, 9,6 es mi presión. La presión baja puede deberse primero a efectos. En pacientes pediátricos es normal que las presiones no sean tan altas. Lo otro, personas que realicen deportes o sean atletas calificados también manejan frecuencias cardíacas bajas y presiones bajas. Entonces, de repente es una de las características. Otro motivo por el cual una persona, y bueno, hablemos ya del territorio patológico, tenga presiones bajas, puede deberse a un proceso de insuficiencia cardíaca crónica. El corazón es tan insuficiente que ya no puede manejar presiones. Entonces, tendría que saber su historial médico y clínico para poder determinar un diagnóstico y una respuesta fisiológica a la alternativa de su Claro, es frecuencia que baja. el doctor que yo hace tiempo, allá en el Hospital General en Arequipa, me dijo que sí o sí, que mi hipotensión va a ser nomás crónico prácticamente. No me dieron un tratamiento. Lo que me prohibieron solamente eran las pastillas para la presión de cajón. O sea, me dijeron, no vas a tomar pastillas para la presión porque tu presión es baja. Y yo no practico deportes. Concuérdalo con el colega que le dijo que usted no puede tomar pastillas para la presión, porque si usted tiene hipotensión, porque dice que tiene 60, 90 sobre 60, si usted Sí, toma cualquier antihipertensivo, lo que claro, hace es un proceso de vasodilatación. Al hacer un proceso de vasodilatación, claro, la presión desciende mucho más. peor todavía. Exactamente. Entonces, Y hay, justamente, o sea, tendría que tengo tener, familiares con ese problema y son sanos, no tienen problemas cardíacos y yo tampoco tengo problemas cardíacos. tendría que observarse y hacer la evaluación. Necesitaría un monitoreo a través de un proceso de monitoreo Holter para poder observar cuál está su frecuencia cardíaca, sus presiones, saber si existe algún desencadenante que pueda generar estas condiciones de presiones bajas, porque de repente también está acompañada con frecuencias cardíacas bajas. Y eso puede también deberse, no es por alarmar, pero también puede deberse a efectos conocidos como el nodo enfermo. ¿Cómo? Nodo enfermo, en el cual significa que el nodo no genera impulsos adecuados, genera frecuencias cardíacas bajas. Ah, justamente eso me dijo el cardiólogo que me vio hace tiempo, cuando tenía 15 años, porque la hipotensión que tengo me ha causado molestias, o sea, me ha causado hasta desmayos. Y a Correcto. veces me decían, tómate un caramelito, un chocolatito y ya se te va a pasar. Pero en sí Claro, no, usted, no me han dado, o sea, no me han dado medicamentos para eso, porque me dijo que no hay tratamiento y hay que dejarlo así. si no genera repercusiones como desmayo, lipotimia, cosas No, similares, sí, no hay. ya he tenido desmayos en varias ocasiones por la hipertensión que tengo. Entonces Pero sí debería me ser dijeron observado. que no era nada malo y que era normal.
porque estaba en la adolescencia y que era un desarrollo fisiológico. No, ninguna persona se debería de desmayar y considerar normal. Debería usted ser evaluada por un cardiólogo, es mi recomendación. Sí, pero acá en Arequipa no hay muchos cardiólogos que digamos, no hay Mm. mucho. Creo que tengo alguno que otro colega. Déjeme confirmar y de repente por internos le paso el dato. Ya, quizás. Ya, gracias, doctor. Solo quería saber eso, digamos. Si la ¿Alguna otra? hipotensión puede ser algo fisiológico o algo hereditario. No, es que existe, a ver, ¿cómo le puedo mencionar? Es que depende del contexto hereditario, genético, ambiental que usted me diga. Supongamos, ya siendo puntuales, si hay alguna alteración, perdón, si existe alguna alteración que conlleve a hacer descargas a nivel del- de la, de la región parasimpática inadecuada, hay sobresegregación o sobreestimulación parasimpática, lo que va a generar es una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución de la presión arterial. Y esto se puede ver a afectaciones a nivel del sistema parasimpático. Si debemos una afectación a nivel de la región propiamente autónoma del corazón, a través del nodo, también conocido como la característica del nodo enfermo, puede generar frecuencia cardíaca baja y también en algunos pacientes se ha visto que tengan presiones arteriales bajas. Existen otras afectaciones, tales como las endocrino-metabólicas, que son por trastornos a nivel de la tiroides. Los pacientes tienen disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial. Pacientes que tengan alteración a nivel de la glándula suprarrenal también tienen alteraciones tanto como hipertensión como hipotensión. Entonces, en esta amplia gama que les estoy mencionando, no sé cuál puede usted estar incluida porque no tengo su historia médica ni familiar. Por eso es un poco amplio y diverso poder detallar un diagnóstico en estos momentos. Sería Es necesario. que acá yo no tengo historia clínica, acá en Arequipa no tengo historia clínica. Solamente me ingresaron con emergencia y me dijeron eso. Porque no soy de ir al hospital, doctor. No soy, nunca me he enfermado, nunca hay nada. Para No, la, o sea, no me enfermo fácilmente. Si para, me enfermo un mes y ya se pasó porque me demoro en recuperarme. Y después para ya estoy normal. Ok, pero para la condición que usted menciona, que tiene un cuadro de hipotensión, debería de ser evaluada. ¿En qué sentido? Supongamos que usted, por lo que escucho su voz, es todavía joven, un adulto joven, no será madre de familia, pero llegará un momento en el cual usted querrá formar su familia. Y si necesita ingresar a una unidad de cirugía para cesárea, esto va a ser un gran riesgo para usted, un riesgo cardiológico, por no tener una presión estable porque va a tener siempre hacia la baja. Y recuerden que durante y cierto grupo de población hacen un proceso de vasodilatación, lo cual conlleva a un proceso de hipotensión. Y si usted de por sí tiene valores límites inferiores, estaría también a un cuadro de hipotensión. Y durante el embarazo, cuadros de hipotensión perjudican al producto o al bebé. Entonces, para tal sentido, bueno, no es tampoco alarmista ni tampoco, sería que usted sea evaluada por un especialista para que conozca todos los posibles desencadenantes y lo que pueda presentar una adecuada justificación o respuesta al por qué tenga un cuadro de hipotensión. Espero haber podido resolver su consulta o por lo menos haberle Sí, dado cierto justamente. alcance. Estaba pensando. Eh, ¿Alguna otra consulta o pregunta con respecto a anatomía y fisiología del sistema cardiovascular? Doctor, buenas noches. Una consulta. Sí, señora Flor. Eh, los problemas de convulsión, bueno, tengo un caso familiar que ella en aquel momento tuvo 17 años, ¿no? En un día de la nada, ¿no? Empezó a convulsionar. La primera fue de 2 minutos, y luego fue después de 4 horas y luego la siguiente semana. Desde ahí ya no ha vuelto a convulsionar. Y esto le ha conllevado a que ella pueda sufrir taquicardia cuando, o sea, tiene tristeza,
o algunos momentos no agradables. Esto le podría conllevar, o sea, que ella sufra de este problema ya de por vida. Con respecto a las convulsiones, hay que tener en cuenta que existen desencadenantes. La convulsión es un proceso de aumento de la estimulación eléctrica a nivel de las fibras neurológicas, específicamente las neuronas. Existe un estimulador a nivel, una sustancia neurohormonal cerebral, ya sea a nivel del GABA, el glutamato, que generan un efecto de estimulación y una descarga excesiva del impulso eléctrico, generando el estado de convulsión. En el caso puntual que usted menciona, su paciente pediátrico, que es un familiar, ha tenido episodios de convulsión, esa persona tiene que haber sido estudiada, ya que una persona puede tener un cuadro de convulsión en su vida y no significa que va a tener convulsiones toda su vida. Pero si tiene más de 2 convulsiones seguidas, ya sea en 6 meses o en un año, y que no son explicables, lo más probable es que exista un foco epiléptico o un foco convulsivo que generen estos cuadros. En grupos pediátricos se asocian principalmente a procesos infecciosos. Cuando no son procesos infecciosos, son procesos endocrino-metabólicos. Y al no ser endocrino-metabólicos, el tercer grupo sería los neoplásicos. Para más detalles se tendría que evaluar al paciente para poder saber por qué se dio el cuadro convulsivo. Ahora, con respecto a los cuadros emocionales, todo efecto emocional, ya sea de alegría o de tristeza, hacen un efecto a nivel del sistema parasimpático y simpático, el cual va a actuar de forma estimulante o inhibitorio a nivel del sistema cardiovascular. Espero haber podido responder su consulta o pregunta. Hubiera otra consulta o pregunta, sino para pasar al último PPT, que sería de Y tengo una físico. consulta. Yo tengo un familiar cercano que sufre de convulsiones y no sé si eso también le afectaría a la función cardíaca. Las crisis convulsivas, en su propio escenario, generan una alza de la frecuencia cardíaca en la crisis convulsiva. Pero posterior a la crisis, en el estado posictal, generan cuadros en la cual va a ir paulatinamente retornando a la normalidad, o también pueden llegar a ser cuadros de bradicardia. Por tal sentido, en el proceso de primeros auxilios, tanto en la crisis como en el estado posictal, uno debe monitorizar al paciente sus funciones vitales en sí, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación. Sí, sí, yo justamente lo atiendo cada vez que le viene su crisis. O sea, a veces le dura, digamos, 2 minutos, 1 minuto, porque él convulsionaba desde que era niño hasta hace poco. Y ha estado con medicamentos y lo hemos llevado con un especialista. Y ahora Y, maneja rangos ah, terapéuticos y ya no convulsiona tanto. sí, o sea, está con medicamentos, está con el Copodex, ácido valproico, Eugel y otro medicamento más. Son esos medicamentos, porque el Valprax no le estaba haciendo la efectividad que debía de hacerle. O sea, para que las crisis ya se acabe, Sí, sino sí, que entiendo. volvía a recaer otra vez, y tuve que complementarle más medicamentos con el Claro, especialista. ese es el manejo del especialista. Entonces, bueno, sí es necesario que lo siga controlando el especialista de por vida, si es que ya tiene un diagnóstico de epilepsia o convulsión. Sí, 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 Eh, tiene. sí, ok, correcto. Espero haber Muchas podido responder su pregunta. ¿Existe alguna otra gracias. consulta o pasaríamos al siguiente PPT? Correcto. Frente al escenario de que no hay ninguna pregunta, un momento, está cargando el PPT. No se vayan a retirar, por favor. Por favor, me mencionan si se llega a observar el nuevo PPT.
Se llega a observar, ¿verdad? Sí, sí se Fisiopatología. llega, sí se llega. En este PPT vamos a dar énfasis a las valvulopatías, a las alteraciones cardíacas, a las insuficiencias cardíacas, las insuficiencias coronarias y las insuficiencias circulatorias. Con respecto a las valvulopatías, son aquellas afectaciones que involucran los aspectos valvulares. En este caso vamos a tener procesos de estenosis e insuficiencia. Los procesos de estenosis, específicamente del territorio mitral o bicúspidio, es la obstrucción al llenado del ventrículo izquierdo que produce como consecuencia la alteración de la válvula misma. Debemos tener en cuenta que se debe a efectos reumáticos, perdón, a lesiones congénitas, a trombos valvulares o tumores. 40% de ellos se debe a pacientes con algún tipo de origen reumático. ¿En qué sentido? Pacientes que se hayan infectado con estreptococo beta hemolítico y que no hayan recibido una terapéutica óptima o adecuada, generan el efecto de un mimetismo antigénico, en el cual, perdón, en el cual el sistema inmunológico reconoce esta estructura del microorganismo y lo ataca. Pero lo que sucede es que esta misma estructura antigénica lo comparte ciertas estructuras, ya sean los elementos sinoviales de las articulaciones o también a nivel de las regiones valvulares, en donde el organismo lo reconoce y empieza a atacar las válvulas pensando que existe un efecto infeccioso. Con respecto a las lesiones congénitas, se deben a procesos durante el proceso de de embarazo de la mujer, en la cual se puede contaminar o infectar con elementos tales virales como patogénicos que pueden generar algún proceso de atresia o malformación a nivel de las válvulas. Trombos valvulares en procesos tales como la fibrilación auricular, que pueden generar alteraciones a nivel de esta misma válvula. Bueno, tumores también. Con respecto a las patologías, debemos de observar que existe el engrosamiento de las válvulas por procesos fibróticos o de calcificación. Van a haber procesos de fusión a nivel de la comisura, fusión y acortamiento de las cuerdas tendinosas, y sabemos que estas cumplen una función principal durante el proceso de evitar el flujo retrógrado. Existe un estrechamiento, el cual se caracteriza por encontrarlo en boca de pez. La fisiopatología de este tipo de patologías es la reducción del orificio mitral, aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda. Al aumentar la presión de la aurícula izquierda, puede fácilmente observarse un proceso de éstasis venoso, que puede ser apreciable por un proceso de ingurgitación yugular. Y al igual que se puede observar la ingurgitación yugular en la región del cuello, existe ingurgitación yugular a nivel de la cava inferior, que puede ser más apreciable en procesos tales como procesos de cirrosis. Va a haber un proceso de dilatación e hipertrofia de la aurícula izquierda. Con respecto a la transmisión en sentido retrógrado al lecho vascular pulmonar, también se va a observar que existe afectaciones que aumenten la presión de este territorio, generando que aumente la presión hidrostática, a diferencia de la presión coloidosmótica, lo cual va a generar un trasudado, y este trasudado genera el edema a nivel del territorio vascular. Un aumento de la presión venosa pulmonar, lo cual generará el cor pulmonar y el proceso de extravasación de los líquidos hacia el intersticio en los pulmones, como se mencionó. Se van a observar manifestaciones clínicas tales como disnea, tos, ortopnia, lo que va a haber disnea paroxística nocturna. Con respecto a la ortopnia, es que el paciente no va a poder mantenerse en una posición de cúbito supino y poder descansar, sino que va a sentir la sensación de ahogamiento y va a requerir dormir con almohadas. Se va a observar el edema pulmonar, que ya mencionamos cómo es, también en procesos de arritmias auriculares, procesos de hemoptisis por el aumento de la presión pulmonar, fenómenos de embolismo, infecciones pulmonares, endocarditis infecciosa y signos de insuficiencia cardíaca del lado derecho.
Se observará cambios pulmonares por congestión pulmonar, aumento de la presión a nivel del circuito menor, reducción de la capacidad vital, de la capacidad, de la capacidad pulmonar total, de la capacidad inspiratoria máxima y de la capacidad de oxígeno por unidad ventilatoria. Esto es propiamente de fisiología pulmonar. Para tal sentido, traigo la imagen de lo que viene a ser la función respiratoria. El volumen tidal o volumen corriente es el volumen que constantemente inhalamos, es de aproximadamente 500 mililitros. Tenemos un volumen de reserva inspiratoria que es de 300 mililitros y un volumen de reserva expiratoria de exhalación que es de 1100 mililitros, y tenemos un volumen residual que es de 1200 mililitros. En todos estos van a tener también lo que son las capacidades. Tenemos la capacidad vital, la cual es la suma del volumen de reserva inspiratorio, del volumen corriente y del volumen de reserva expiratorio. Y tenemos la capacidad pulmonar total, el cual es el volumen de reserva inspiratorio, volumen tidal, volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, el cual constituye cerca a 5.800 mililitros. Con respecto al proceso del examen clínico, debemos tener en cuenta en la evaluación que el primer ruido se encuentra aumentado en intensidad y es más tardío. En la radiografía de tórax se puede apreciar el crecimiento de las aurículas izquierdas. Con respecto a al examen de electrocardiograma, se va a observar un agrandamiento de la aurícula izquierda, una onda P mitral, una onda P picuda, fibrilación auricular en estados muy avanzados y un proceso de desviación de eje eléctrico hacia la derecha. Con respecto a la estenosis aórtica, es la obstrucción de la eyección ventricular izquierda. Es la lesión valvular, más frecuente, corresponde alrededor del 25%, más frecuente en varones que en mujeres. La etiología se debe a calcificaciones degenerativas de las cúspides aórticas. Esto se debe lo más frecuente. Las congénitas se debe a un proceso estenótico del nacimiento que se haya generado calcificaciones y fibrosis progresivamente. Va a verse también por proceso de endocarditis reumática, fusión de las comisuras y que origina una válvula de aspecto bicúspide. La fisiopatología es que a medida que el orificio disminuye, se produce un aumento de la presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Va a generar un proceso de hipertrofia concéntrica a nivel del ventrículo izquierdo. En estas etapas terminales, el gasto cardíaco y la gradiente de la presión a nivel del ventrículo izquierdo y la aurícula derecha se elevan. Aumenta el consumo de oxígeno, dificulta el aporte miocárdico, generando un proceso de isquemia. Manifestaciones clínicas. Habitualmente es asintomático durante los periodos prolongados, en los cuales se observa entre 0.5 centímetros cuadrados por metro. Se observan manifestaciones en los cuales van a ser característicos la angina de pecho, el síncope y las disnea. La angina de pecho característicamente es aquel proceso en el cual está relacionado un dolor a nivel de la región precordial o en todo el tórax de tipo opresivo, y este se caracteriza principalmente después de una actividad física, y en el proceso de reposo alivia. Con respecto a los procesos de síncope, son los desmayos relativos en tiempo de corta duración que recuperan fácilmente la conciencia. La disnea son procesos de dificultad o la sensación de no poder respirar. Con respecto a las estenosis tricuspidia, debemos tener en cuenta que es la dificultad para el paso de sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, causado por la reducción del orificio de la válvula tricuspidia. La etiología es, la causa más frecuente es la fiebre reumática, por lo general asociada a valvulopatías vitrales o aórticas. La fisiopatología es, como consecuencia de la obstrucción parcial al flujo, aumenta la presión de la aurícula derecha. Este incremento se transmite en sentido retrógrado al lecho venoso sistémico, produciendo congestión venosa y derrames. Manifestaciones clínicas. Van a haber procesos de fatigabilidad, hepatomegalia, distensión abdominal con ascitis, edema, anorexia y adelgazamiento. Con respecto a la fatigabilidad, es por la caída del volumen minuto.
lo que es el proceso de hepatomegalia por elevación de la presión venosa. ¿Se acuerdan que les dije que había un proceso de éstasis venosa a nivel del cuello? Existe lo mismo a nivel de la región abdominal, por lo que se debe este proceso de hepatomegalia. Con respecto a la distensión abdominal por ascitis, como ha aumentado tanto la presión, genera que la presión hidrostática aumente, pero la presión colodosmótica o se mantiene o está disminuido, lo cual genera que la facilidad de la extravasación de los líquidos, generando que esto pueda en la región peritoneal generar un acúmulo de líquidos, generando una irritación también, generando el proceso de ascitis. Este mismo proceso que hemos mencionado a nivel de la cavidad abdominal se puede dar en los miembros inferiores, generando procesos de edema. Y bueno, eso claramente deja procesos de anorexia y adelgazamiento con relación a procesos de caquexia. Hablemos con respecto a procesos de cardiopatía isquémica. Es un conjunto de enfermedades que resultan de un desequilibrio entre la necesidad y el aporte de oxígeno. En más del 90% de los casos se debe a la reducción de flujo sanguíneo debido a las lesiones ateroscleróticas obstructivas en las arterias coronarias. Los mecanismos de este tipo de patologías es disminución del flujo coronario, aumento de las demandas metabólicas, disminución de oxígeno disponible en sangre. Esto puede conllevar a signos tales como la angina de pecho, infarto de miocardio, cardiopatía isquémica crónica y muerte súbita. Con respecto a la angina de pecho, es el dolor torácico intermitente producido por un cuadro de isquemia cardíaca transitoria reversible. Dura entre 15 segundos y 15 minutos. Existen tres variantes: la angina estable o típica, la angina variante de Prince-Metal, la angina inestable o progresiva. Con respecto a la angina estable o típica, las causas se deben a placas estenomatosas fijas, placas rotas, vasoespasmo, trombosis o agregación plaquetaria, hasta embolia. Con respecto a las variantes de Prince-Metal, se deben a los efectos de medicamentos o drogas que hagan un proceso de vasoespasmo a nivel de las coronarias. La principal causa de este tipo de afectación se debe a elementos tipos la cocaína. Con respecto al infarto de miocardio, debemos tener en cuenta que es la muerte del músculo cardíaco causada por isquemia. Se debe a un proceso hemorrágico dentro de la placa, a la erosión de esta o a la ruptura de esta misma por un cuadro de trombosis superpuesta. Puede ser transmural o subendocárdica. Aquí tenemos una pieza anatómica en la cual observamos que es la necropsis correspondiente al mismo caso, del cual se observa que se demostró la existencia de un miocardio necrosado de color rojo oscuro en regiones posterolaterales basales de la pared libre del ventrículo izquierdo, en lo cual se observa que hay un infarto transmural. Hablemos con respecto a la necrosis miocárdica que comienza alrededor de los 30 minutos después de la oclusión coronaria. La morfología es: casi todos los infartos transmurales afectan por lo general una parte del ventrículo izquierdo. Estos infartos suelen abarcar casi toda la zona de perfusión de la arteria coronaria y son característicos de tener menos de 12 horas, no suelen apreciarse al examen macroscópico. Entre las 12 y 24 horas del infarto pueden identificarse los cortes macroscópicos. Con respecto a las cardiopatías isquémicas coronarias, están relacionadas a lo que es patógena, que son procesos aterosclerosis moderada y asintomática. La morfología es corazón grande, pesado, con cicatrices blanquecinas y grisáceas discretas, procesos de hipertrofia del miocardio, coagulación subendocárdica difusa. Con respecto a los cuadros de muerte súbita cardíaca, es la pérdida abrupta de la función cardíaca, conducida en la mayoría de los casos por un deceso del paciente. Se desencadena principalmente por cuadros de arritmia, como bradicardia, taquicardia ventricular, y con más frecuencia con procesos de fibrilación ventricular. Se calcula alrededor del 12.5% de las defunciones que se producen de forma natural son debido a muerte súbita, y estas son el 88%
debido a un origen cardíaco. Hablemos de insuficiencia cardíaca. Con respecto a lo que es de la definición, es el síndrome complejo caracterizado por anomalías de la función ventricular y la regulación neurohormonal. Hay que tener en cuenta que la insuficiencia del corazón para bombear la sangre a un ritmo que adapte las necesidades del tejido y que exija una presión de llenado anormal. La patología de gravedad progresiva y es letal. Con respecto a la epidemiología, debemos tener en cuenta que el problema de salud pública, 5 millones de personas a nivel de la Unión Europea padecen de esta insuficiencia cardíaca, es la causa entre de 12 a 15 millones de visitas anuales al médico, es la responsable de 53.000 muertes en el año 2001, aumenta la incidencia de mortalidad con los años al pasar el tratamiento. El costo indirecto y directo de la insuficiencia cardíaca en el 2005 fue alrededor de 27.9 billones de dólares. Con respecto a la insuficiencia cardíaca, ocurre cuando el miocardio no puede bombear o expulsar muy bien la sangre fuera del corazón. Y esto es conocido como un proceso de insuficiencia cardíaca sistólica. Con respecto al músculo del corazón, estos pueden ser rígidos y no llenan la sangre fácilmente. Se considera un proceso de insuficiencia cardíaca diastólica. Hay que tener en cuenta que en los procesos de insuficiencia cardíaca congestiva, a medida que se pierde la acción de bombeo del corazón, la sangre puede representarse en otras áreas del cuerpo. El líquido se acumula en los pulmones, el hígado, el tracto digestivo, al igual que los brazos y las piernas. La insuficiencia cardíaca puede ocurrir cuando las infecciones debilitan el miocardio. Dicho trastorno se denomina miocardiopatía. Cuando hay una arteriopatía coronaria, es el estrechamiento de los vasos sanguíneos que suministran sangre y oxígeno al corazón. Otros problemas del corazón pueden ser causas de insuficiencia cardíaca, tales como la cardiopatía isquémica, ataques cardíacos, valvulopatía cardíaca y algunos tipos de ritmo cardíaco anómales atribuibles a arritmias. Otras causas contributorias a insuficiencia cardíaca son procesos de efisema, hipertiroidismo, anemia grave y procesos de hipotiroidismo. La fisiopatología es procesos de hipertrofia miocárdica concéntrica o excéntrica, distribución del gasto cardíaco inadecuado para mantener la perfusión de los órganos vitales. Pueden deberse a cambios neurohormonales. Hay que tener en cuenta que los cambios neurohormonales pueden deberse a un aumento de la carga hemodinámica y la necesidad de oxígeno ventricular, a la necesidad de lo que es la angiotensina 2, que genera un proceso de vasoconstricción, de la aldosterona por retención de sal y agua, la vasopresina en altos niveles que genera un proceso de vasoconstricción, y los sistemas adrenérgicos, principalmente la noradrenalina, procesos de vasoconstricción, arritmias, sobrecarga de calcio, toxicidad, apoptosis y remodelamiento cardíaco. Con respecto a la fisiopatología, debemos tener en cuenta que son los mecanismos compensatorios. Van a generar un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la contractilidad miocárdica, un aumento de la resistencia vascular periférica y un aumento de la precarga. Esto generaría una mayor liberación del péptido natriurético atrial, generando causas de hipertensión pulmonar y congestión pulmonar. Los síntomas pulmonares más característicos son tos, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, taquimia, sibilancias, crépitos húmedos y de derrame pleural. Clasificación. La NIHA define 4 clases de insuficiencia cardíaca sobre la base de la valoración objetiva que hace el médico durante el interrogatorio clínico. Clase 1, no experimenta ninguna limitación física al movimiento, no aparecen síntomas en las actividades rutinarias. En la clase 2, existe ligera limitación al ejercicio, aparecen los síntomas con la actividad física diaria ordinaria, resultando en fatiga, disnea, palpitación y angina. La clase 3, marcada limitación al ejercicio, aparecen los síntomas con la actividad física menores, con el caminar y desaparecen con el reposo. La cuarta clase es limitación muy severa, incapacidad para realizar cualquier actividad física y aparecen los síntomas aún estén en proceso de reposo. Con respecto a los estadios de la insuficiencia cardíaca, se dividen en estadio A, B, C y D.
La estadio A son aquellos pacientes solamente con factores de riesgo para insuficiencia cardíaca. Estadio B, pacientes con daño estructural sin síntomas o con síntomas de insuficiencia cardíaca. Estadio C, pacientes con daño estructural con síntomas. Y estadio D, insuficiencia cardíaca refractaria. Esto es de la Asociación Americana de Fallo Cardíaco o Insuficiencia Cardíaca, el cual establece la siguiente clasificación. Con respecto a lo que estuvimos hablando de estadios tipo A, B, C y D, debemos tener en cuenta que es de alto riesgo sin cardiopatía estructural, el cual el tratamiento es controlar la hipertensión arterial, controlar procesos de dislipidemia, ejercicio regular, desaconsejar la ingesta de alcohol y con respecto a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en determinados pacientes. Con respecto al estadio B, son aquellos que vamos a observar cardiopatía estructural asintomático, donde todos los pacientes, todas las medidas que hemos mencionado para el estadio A su vez vamos a ver lo que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en determinados pacientes, y también se pueden asociar bloqueadores beta si hay alguna indicación. Con respecto al estadio C, cardiopatía estructural sintomática actual o previa. Vamos a observar todas las medidas del estadio A. Fármacos de uso rutinario van a ser los diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores de beta y los digitálicos. Y sobre todo se realiza la restricción de sodio. Con respecto a lo que es el estadio D, vamos a observar la cardiopatía estructural y la insuficiencia cardíaca refractaria y requiere intervenciones especiales. El tratamiento son las recomendaciones de la ABC. Van a haber dispositivos de asistencia médica, trasplante cardíaco, perfusión continua, no intermitente, y van a observarse residencias para enfermos terminales.